Buenas noches, profesor Teodoro y compañeros. El día de hoy voy a exponer las conclusiones dadas en el taller 7, Comunicación VHF y HF, en el curso de Tecnología y Comunicaciones de Aeronaves. En primer lugar, la única actividad y bueno, la más resaltante también involucra prácticamente la conexión de un generador, en este caso el NAP 402 AP. Eh, Se usa la opción generador, sin embargo, también puede medir potencia y medir indicaciones relacionadas a sistemas de navegación como BOR, Marker, el Glide Slope del ILS, el Marker del ILS, entre otros que, bueno, en esta opción aparece. Base a ello también frecuencias high y low y crystal, los cuales son, en primer lugar, veamos, crystal son frecuencias ya seteadas, casi fijas por el fabricante, los cuales se pueden modificar, pero presionas Crystal y te aparece una opción predeterminada. Variables usando esta perilla, la bar frequency, el cual nosotros podemos mandar señales a través de la función de generador mediante este RF Output Connect, Radio Frequency Output Connector, que el cual está según el manual en el manual del NAP 400 AP Installation Operation Manual a 400 ohmios y con a 400 ohmios de impedancia. También este tiene un diodo, cual vamos a ver ahorita, lo voy a explicar. 400 ohmios de impedancia, por ende, estamos en resonancia. Eso me ser yo. Bueno, dejando de lado el tema del GEM, vamos a mandar una señal de acuerdo a su frecuencia, el cual va a ir conectado por un coaxial, que también es de 50 ohmios, y que finalmente va a ir al transceiver, que obviamente va a estar en opción de receptor, el cual es el Kilo Yankee 196 Alfa. Eso vendría a ser el circuito que estamos evaluando para poder medir en este caso, el parámetro de sensibilidad del receptor. Ahora, nosotros ya seleccionamos la opción Gen y para nosotros tenemos que ir al switch de Frequency Mode. Como vemos acá, var significa variable y XTL significa reset. En este caso nosotros vamos a usar lo que es comunicaciones, sistema de comunicaciones. Vamos a usar el low, que es low. ¿Por qué? Porque de acuerdo al manual en operations nos dice, bueno, en especificaciones de lo que vendría a ser el equipo, si nosotros usamos COM low, estamos para usar frecuencias entre 118 y 136 MHz, lo cual nuestra frecuencia que vamos a usar sí está comprendida, la cual es de 120 MHz. Por ende, se seteó a COM low. Ahora, primero debemos configurar el Kilo Yankee 196A usando los selectores de frecuencias mediante las perillas, el cual generalmente es más grande para mover un megahercio. Modificamos la frecuencia de standby y de ahí presionamos el frequency transfer button para poder obtenerlo como frecuencia de uso. Cabe aclarar que este KMA24, que es un Audio Control Panel System, tenemos que colocarlo en opción COM1 y el apartado de arriba, ya que este es del speaker. No queremos, en este caso, un transductor eléctrico como audífono, sino un speaker, un audífono. Y bueno, ya teniendo seteado ello, tenemos que ir al generador. Ponemos acá el switch de modo de conteo y en el apartado de generador vamos a emitir mediante este RF output la señal, ¿no?, a esa frecuencia. El display digital de conteo, el cual en este caso va a estar midiendo esta opción, y el COM, y en base a la función de COM1 para enviarlo como sistema de comunicación. Ahora, este apartado nos va a permitir nosotros, acá ya tenemos la frecuencia, es decir, va a permitir de acuerdo a la selectividad del equipo, que vendría a ser relacionado a frecuencia, a qué frecuencias puede operar, cuál 120 sí puede operar, el Kilo Yankee 196A. Ahora tenemos que ver su sensitividad, tan sensible es. De acuerdo a ello, nosotros vamos a estar seleccionando, ¿no?, el control del atenuador, el cual va a estar en menos dBm,
Por ende, si nosotros aumentamos más, significa que vamos a recibir menos potencia, y si vamos reduciendo, significa que el equipo va a estar está obteniendo mayor potencia. Ahora, aproximadamente nos salieron estos resultados. Bueno, en primer lugar, mencionar que de acuerdo al fabricante Bendis King y Alex Signal, nos dice que eh, la sensitividad está resumida en 2 microvoltios, lo cual se traduce en menos 100,969 dBm. Digamos menos 101 aproximadamente para darle ventaja al equipo, digamos. Aproximadamente en una tabla lo podemos ver como menos 100,5. Bueno, también se acerca a menos 101. Ahora, en los otros, de acuerdo al procedimiento dado, el manual de la guía de laboratorio, nos dice que debíamos seleccionarlo y a partir de menos 104, es decir, si tú aumentas uno más, el equipo no resuena a través del parlante, no recibe la señal, y el parlante obviamente al la señal no estar demodulada, no puede recibirla, el parlante no va a sonar. Y esto es en base a 1,41 microvoltios. Vamos viendo, 2 microvoltios, 1,41. Sin embargo, de forma práctica se vio que es a menos 110 dBm, el cual pasa a menos 110 y el equipo deja de sonar en realidad, el cual involucra 0,07 microvoltios. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar acá? Que el equipo es más sensible de lo estipulado. Em, ¿Qué quiere decir que es más sensible? Que puede captar señales de menor potencia. Entonces, eh, esto que va a permitir mejor performance. Es decir, el receptor RX y TX pueden estar un poco más lejanos, o inclusive a una misma distancia, digamos, a nivel estándar, ¿no? Pero digamos que el TX necesita enviar una señal de menor potencia. Esto es óptimo, sí, hasta cierto punto. En este caso, el Kilo Yankee 196A tiene un Skelch, el cual, y este es muy importante, ¿por qué? Porque al ser más sensible también va a ser susceptible a captar ruido, porque un mínimo sonido lo va a captar y lo va a demodular. ¿Qué es demodular? En términos más resumidos, involucra que va a pasar la barrera de la amplificación de potencia, de ahí va a pasar por una frecuencia intermedia en base a un oscilador, ya que el Kilo Yankee 196A es un superheterodino, de ahí va a pasar por un proceso de amplificación de audio y de ahí pasa por el transductor. Sin embargo, si no es capaz de captar esa señal, no va a pasar por el proceso de modulación y eso se representa mediante cero sonido por parte del parlante. Ahora, ¿qué involucra de forma cuantitativa de que esto sea más sensible en base, digamos ya en la configuración que se nos ha dado en base al manual del operador y no tanto del fabricante? Digamos, en base al operador, lo que hemos obtenido es que es casi el doble, es casi menos potencia, casi el casi necesitamos la mitad de voltaje para que pueda el equipo funcionar. Lo cual se reduce también en dBm aproximadamente 6. Y estos 6, de acuerdo usando la fórmula de 10 log base 10 P potencia 1 por potencia 2, digamos considerando arbitrariamente, es igual a dB o dBm. Entonces, 6, pasándolo a ello sería 10 a las 6, digamos al 0,6, lo cual involucra aproximadamente 25%. Entonces, tenemos casi 4 veces, necesitamos 4 veces menos de potencia para que, para que el equipo aún pueda seguir operando. Entonces, eso implica.
Ahora, utilizando esta misma lógica con respecto al operador, acá tenemos 2 y acá 0,7, casi 2,85 veces menos, o de respecto a esta, o con respecto, yo necesito 2,85 veces para completar eso, ¿no? Lo estipulado por el fabricante. O sea, 2,85 veces menos necesito. Entonces, en base a ello, eh, técnicamente casi 3 veces menos necesitas con respecto a voltaje. Ahora, otro parámetro, dBm, ¿qué implica? Acá casi 9. Entonces, 9 dBm, lo cual se traduce en potencia en watts. En dicho punto que va a recibir el receptor en aproximadamente 9 veces, 8 veces menos. Entonces, considerando la fórmula, ¿no? 10 log 10 y, bueno, potencias técnicamente arbitrarias de forma algebraica. Entonces, esto nos da el parámetro más o menos, vamos a ponerlo en watts, que vendría a ser 9, ¿no? Requiero 8 veces menos, acá requiero menos 4 veces potencia en watts. Con respecto a voltaje, acá 2 veces, acá casi 3 veces. O sea, 2 veces casi la mitad, ¿no? De potencia, acá casi 3 veces, 3 veces un tercio de la potencia estipulado, ¿no? Entonces, esto más o menos es el panorama de lo que estamos obteniendo. Ahora, puede haber otro factor, un error en la ejecución, que nosotros no hemos considerado a este parámetro de 2 eh, mm, de voltaje, microvoltios, como uno de microvoltios Hart. ¿Qué quiere decir Hart de acuerdo al Bendis King a su manual? Que en realidad el equipo es posible que pueda detectar tan solo el equipo sin el atenuador. A ver, es decir, el equipo es capaz de recibir hasta 1 microvoltio, pero se le dice 2 microvoltios Hz, que quiere decir que tú necesitas mandar eso a través del atenuador, esta señal a través del atenuador que es 6 dB, y de tal manera el equipo va a recibir 1 microvoltio. De esa forma llegas a su límite, pero pudo haber pasado algo, que se pudo haber quitado el atenuador. Entonces, si nosotros, digamos que nosotros, el operador, ¿no? Lo haya configurado, calibrado en -104, llega a -110. Y que si el atenuador, digamos, no está funcionando bien, el equipo es capaz de llegar hasta -110, porque con el atenuador en realidad está recibiendo -110, pero sin el atenuador tú configuras en el NAV 402AP, puedes recibir, tú le metes -110 y sigue recibiendo. Entonces, bajo esa misma lógica, podemos darnos cuenta que puede haber acá un problema en el atenuador. ¿Cuál tiene sus ventajas y desventajas? Sí, porque le estamos dando mayor sensibilidad al equipo, lo cual lo vuelve susceptible a más ruidos. Por el momento, por el Skelch, no puede no puede medir, no es tan notorio ese ruido, pero si seguimos reduciendo más, capaz puede ser que sí pueda darse ese panorama. Ahora, la otra razón puede ser que el equipo del NAV 402 AP, que es un equipo de pruebas de banco y de línea y de rampa, esté descalibrado, porque simplemente no está descalibrado porque no tiene una autorización en sí que nos diga que ese equipo está calibrado. Por ende, no son datos fidedignos. Eso sería todo por esta ocasión y muchas gracias por haber observado este video.